Soñé que el Papa se cae. ¿Qué significa este sueño? Mira, te voy a comentar cómo fue que inició todo esto. Estaba durmiendo, estaba soñando y en el sueño de repente alrededor de las 5 de la mañana del miércoles 6 de marzo, estuve teniendo un sueño en donde veía al Papa que estaba como en algún tipo de tarima, que estaba como en algún tipo de escenario, estaba sentado, digamos que en su silla oficial, su silla papal, y yo lo veía a él cayéndose de esa silla. Eso podría representar de que él está desmayando de la silla, él se estaba tropezando, se estaba cayendo cuando se bajaba de la silla, como también eso podría interpretarse de alguna manera u otra haciendo algún tipo de alusión a la caída de lo que encierra la religión. Y por eso dije, voy a hacer una canalización, voy a conectar con mis guías, con Dios, con el universo, para que de esta manera entonces por medio de las cartas del tarot me den un poco más de claridad con respecto a este sueño. Y voy a empezar primero que todo viendo las energías que rodean al Papa Francisco. Vamos a ver cuáles son las energías que están con él. Primero quiero una carta para el Papa Francisco. Aquí está la carta. Mira, se volteó. Hablamos de él y sale la carta del juego. Y con la carta del juego me están marcando de unas energías a su alrededor donde hay manipulaciones, donde hay situaciones que no se están tomando en serio, en donde podrían haber acusaciones, donde podrían haber algún tipo de energía en donde se ha dejado de creer o se ha dejado de mantener las situaciones como estaban. Entonces eso también me hace una energía de, cuando veo esta carta, de algún tipo de, por supuesto no estoy comparando al Papa con esta energía que se marca en estos instantes, siempre ofreciendo mis mayores respetos para todas las prácticas y todas las creencias religiosas y espirituales. Entonces, de alguna manera u otra, hay alguna similitud en este proceso de que el Papa, antes de salir a hacer sus comunicaciones oficiales, él tiene que utilizar todo este protocolo de vestido, todo este protocolo de armarse, como si de alguna manera u otra la referencia que me hacen es que él tiene que poner una careta, él tiene que poner o mantener algún tipo de ilusión. Pues la energía con la que lo estoy comparando, por esta carta, una vez más, sin faltarle respeto, es esa energía de cuando los payasos están, ellos crean una ilusión, son parte de un circo, son parte de algo que está planeado, organizado, estructurado, que aparenta una cosa, pero en realidad es otra. Pues vimos las energías con las cuales conectamos hacia el Papa Francisco y me marca esta energía, principalmente esta energía de estar aparentando ciertas cosas, esta energía de tener que ponerse algún tipo de careta para poder salir a la luz. Y tal vez lo que está representando mi sueño es esa caída de esa careta, esa caída donde el Papa Francisco tal vez dice no puedo más mantener esta ilusión, no puedo mantener esta situación o este engaño. ¿Qué más? Vamos a ver a su alrededor. Su mente. ¿Qué marca en su mente? Y luego vamos a ver con estas otras cartas más mensajes con respecto a cuál puede ser la interpretación de este sueño. Tiene la carta de la comprensión. Mira esta energía. De la manera como yo estoy interpretando esta lectura, esto me está indicando de que se va a abrir una puerta. Viene una conexión en donde se va a abrir una puerta. Esto es unas rejas, como algo que estaba encerrado, que se va a abrir, que se va a liberar. Hay algo que se va a escapar. Y con esta energía de esta paloma, donde se abre la puerta y se va a reunir con las otras, alguien aquí podría estar rompiendo el silencio. Alguien aquí podría estar uniéndose con otras personas, y este es alguien importante, alguien de poder, que podría estar uniéndose a algún tipo de grupo, algún tipo de personas, o podría estar conectando con otros para indicar cuál es la verdad, qué es lo que está sucediendo. Y esa caída del Papa podría representar esta verdad que sale a la luz, o esto que deja de ser un secreto. ¿Qué más tenemos? Esta carta, estas son las energías que están a su alrededor. La carta de los amantes. En su corazón él tiene la carta de los amantes. Me está hablando de una energía de mucho amor, una energía de mucha tranquilidad, de mucho amor. Eso es una energía de almas gemelas, de romance, de amor o de pasión por lo que se está haciendo. Y conectándolo con el mensaje hacia el Papa Francisco, entonces está marcando de que él tenía o tiene mucho amor por lo que está haciendo, tiene mucha pasión por lo que está haciendo. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que está oculto que en estos instantes no se ve? Lo que está hacia sus espaldas, hacia las espaldas del Papa Francisco. Quería venir la carta del vacío, la carta del florecimiento.
Lo que está oculto, lo que está a su espalda es que hay algo que está tomando fuerza, hay algo que está creciendo, hay algún tipo de idea, algún tipo de concepto, algún tipo de energías en contra que están tomando fuerza o que están tomando valor. Está ese florecimiento, ese crecimiento de una idea o de un concepto, de una nueva práctica. Manténme al tanto en los comentarios. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al Papa o con alguna predicción para el mundo? ¿De qué país eres? ¿Te gustaría que haga predicciones para tu país? ¿Tienes preguntas de tu país? Déjalas todas ahí en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen mis videos cuando estoy publicando nuevas predicciones y también los horóscopos por signo. Hacia adelante. ¿Qué viene hacia el futuro? Wow, mira la carta que acaba de salir. Esta es la carta del aislamiento. Y esta energía del aislamiento me indica de que con esto me marca esa energía de aislarlo, de separarlo, donde el Papa se va a encontrar en una situación, o la iglesia en general se va a encontrar en una situación contra la espada y la pared, por una situación que va a estar saliendo a la luz, por una verdad que va a estar, por alguien que va a traicionar. Ese podría ser el mensaje. Aquí hay alguien que va a traicionar. Vamos a ver más interpretaciones con respecto al sueño. ¿Qué va a suceder con el Papa? ¿Qué va a suceder con el Papa Francisco? ¡Wow! Tenemos la carta de la Reina de Copas, la carta del Loco y la carta del 8 de Espadas. Fíjate, esto aquí es un juicio. Esto aquí es una energía en donde va a ser juzgado tanto por el cielo como por la tierra. Aquí con esta energía es un gran juicio. Y esta energía de la Reina de Copas me está indicando de... Bien, yo tengo que decirlo, yo creo que dentro de las prácticas religiosas o espirituales no es del papado, me marca una energía de una mujer que va a estar sentada en el trono. Esta es la carta de la Reina de Copas, es una mujer que va a estar sentada en el trono. Entonces aquí hay una energía de alguien que va a estar ocupando ese puesto del trono, del Papa. Y esto va a ser un nuevo comienzo con esta carta del Loco. Y está esta energía del 8 de Espadas donde me habla acerca de este juicio. Y fíjate, este loco está pronto a caerse, pronto a irse al barranco, porque está distraído, no está dando cuenta de lo que está sucediendo. Déjame ver un poco más esta energía de la Reina de Copas, porque hasta el momento siempre han sido papas. Pero esta Reina de Copas me marca una energía fuerte de una energía femenina en esa posición. Déjame aclarar esa energía femenina en esa posición. ¿Es posible en un futuro tener a una mujer en esa posición del Papa? O tal vez una persona que haya pasado por alguna transición. ¿Sabes? Podría ser un hombre que ha pasado alguna transición. Mira, 8 de copas. Me marca, y es la misma energía de la Reina de Copas hacia la carta del 8 de copas. ¿Cómo? Y esta energía del 8 de copas me está hablando de que aquí hay alguien que va a dejar una situación atrás, alguien que va a estar dejando una posición, alguien que va a estar dejando algo atrás en su vida para ocupar este puesto, para ocupar esto. Que podría estarme hablando acerca de una persona que ha pasado por transición, en donde tal vez el próximo papa podría ser alguien que ha pasado por una transición de hombre a mujer, de mujer a hombre, y va a estar entonces en esa posición. Un poco más de clarificación con respecto a esto. Está la energía del 6 de espadas. Y esto parece que va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer armonía. Esta mujer, esta reina de copas que va a estar en esta posición, y esto podría también implicar de que hay algún tipo de reestructuración en general a futuro con respecto a la iglesia, hay algún cambio importante, puede ser una mujer también en general que va a hacer todo este proceso, todo este camino, que va a abrir como todas estas nuevas puertas, que va a traer paz, va a traer armonía, va a traer tranquilidad, va a dejar que las tormentas terminen. Y esto podría representar tal vez el sueño que tuve de la caída del Papa, porque con este cambio, con la caída del Papa, se viene abajo toda esa estructura y tienen que volver a reconstruirla, y la que la va a reconstruir va a ser una mujer. Obviamente esto va a tomar tiempo. Con esa carta de la Reina de Copas. ¿Qué nos quiere hablar la carta del Loco? La carta del nuevo comienzo, de la nueva oportunidad de empezar de cero. La carta del diablo.
Me extrañaba que no se hubiera aparecido la carta del diablo en esta lectura. Es una energía donde hay mentiras, donde hay manipulaciones, donde al final está creándose muchísima confusión. Y todo esto nuevo que va a estar surgiendo, toda esta nueva reestructuración, todo este nuevo cambio que se va a estar realizando en esta práctica religiosa, espiritual, va a ser una manipulación, va a ser parte de la misión, el propósito del diablo, de poder mantenerse relevante, presente, de ganar la batalla entre el bien y el mal. Viene un gran ataque a la iglesia con estas energías. Y mira, la carta de la muerte. Se está adorando o se va a estar adorando al diablo, a la muerte. Este juicio que se va a estar realizando en la tierra, en el cielo, hacia la iglesia, hacia el Papa, que el Papa representa hacia la iglesia. Más información. Dios, universo, fuentes, denos más información con respecto a esto. Esto nos está confirmando de que la iglesia, por medio del Papa, va a estar siendo enjuiciada, van a estar siendo colocados a ellos. Opa, aquí están las cartas. La carta del 7 de copas y la carta del rey de copas. Esto me indica de que sí. Y mira, ¿a quién están arrodillándose ahora? ¿A quién le están rezando? ¿A quién se están arrodillando? A esta energía femenina. A la nueva, vamos a decirlo de esta manera, a la nueva papa. ¿Qué va a ser una mujer la que va a estar allí en esa posición? Que es la misma reina de copas que está acá, que es la que va a estar a cargo de la iglesia. Tal vez obviamente el nombre sea diferente, no va a ser llamado Papa, el nombre va a ser diferente, pero va a venir un gran cambio, una gran transformación. Tal vez estos cambios, esta gran transformación podrían iniciar permitiendo que las mujeres puedan entrar dentro de la línea para en algún momento llegar a posiciones más elevadas dentro de la iglesia, que le abriría la posibilidad a un futuro de que una mujer esté en esa posición. Porque están buscando la manera de hacer algún tipo de cambio, de hacer algún tipo de reestructuración, de hacer algún tipo de mantenerse presentes con esta energía. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Deja tus preguntas en los comentarios, deja tus likes, ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas. Y recuerda revisar también aquí en mi canal las predicciones para los signos. Todo esto me está marcando esta energía de algo que está oculto, de algo que va a surgir a la luz y de una nueva persona que va a estar en el poder, obviamente en esa silla, en ese trono. Pero me lo marca fuerte y fíjate, tiene la copa en la mano. Y una de las prácticas importantes religiosas es cuando se toma el vino. Y aquí está nuevamente esta energía. Un mensaje más con respecto a el sueño. ¿Qué va a estar sucediendo con el Papa Francisco? Bien, aquí está la carta. La carta del sota de espadas. Esto me habla de cuando se tira una niebla, cuando se tira una energía a tu alrededor donde pierdes la visibilidad, donde no puedes ver. Me marca eso, mucho humo, mucha energía. Que podría representar. Preguntamos qué va a suceder con el Papa. Esto podría representar el humo blanco cuando se nombra al nuevo Papa. Pues una vez más, a mí me está marcando esta energía de que en un futuro van a estar colocando a una energía femenina en esa posición del Papa, o algún tipo de reestructuración que les va a permitir poder avanzar o crecer en esa línea y poder llegar a un futuro a ocupar esa posición. Cuando preguntamos directamente acerca de qué va a suceder con el Papa, esta energía me marca cuando sale el humo blanco, que significa que han escogido el nuevo Papa. Preguntamos qué va a pasar con el Papa Francisco y me sale ese humo blanco indicando de que van a escoger un nuevo Papa. Tal vez ese nuevo Papa que van a escoger es quien va a incluir todas estas nuevas reglas, nuevos cambios que no van a ser bien aceptadas, que van a estar ocasionando entonces todas estas situaciones y todos estos juicios, para después poder volver a regresar con este rey de copas entonces a los estándares que tenían anteriormente. Parece que van a intentar hacer estos cambios para ver si funcionan, no va a ser bien aceptados. Y luego con este rey de copas van a tener que regresar a colocar a un papa. Mensaje adicional, pero ya con esta energía tenemos este cambio de papa, con esta carta del sota de espadas. Me está marcando fuertemente ese humo blanco de nombrar un nuevo papa. Un mensaje adicional para la iglesia y una vez más, con mucho amor y mucho respeto para todas las prácticas religiosas espirituales. Yo solamente estoy canalizando mensajes de lo que estoy recibiendo en estos momentos y de la manera como estoy interpretando las cartas.
Un mensaje adicional para Rey de Oros. Y acabo de escuchar esta frase que dice a rey muerto, rey puesto. Acabo de escuchar esa frase apenas salió esta carta con el Rey de Oros. Va a haber una gran competencia para obtener esa nueva posición. De mi parte, me mantienes al tanto en los comentarios las mejores energías para el mundo. Déjame saber de qué país te gustaría que haga predicciones próximamente. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre luz y progreso.